que podemos saludar perfectamente a Federico Bataner, responsable de renta variable española entre Asset Management. Señor Bataner, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en este programa, Fernando, muchas gracias. Bueno, después de un brillante mes de enero, ahora llega, en principio lo más difícil, llega la cuesta de febrero. Llegan los bancos centrales, llega un mensaje de los bancos centrales Aquí que lo vamos a tengo, ver un Retorno, aquí poco tengo. qué guía nos dan. Decía, Federico. Sí, te oigo, perdone, disculpe. Adelante. Sí, yo creo que el 2023 no ha podido empezar mejor. Quizá esta reacción del mercado se espera quizá más a finales de año. Bueno, ha tardado un poco más en venir un poco, digamos que el inversor vuelva a tener un poco en valor y vuelva a tener de alguna forma la sensación de que los precios que hemos visto el año pasado no eran normales. Es verdad que el mes de enero ha sido extraordinario en todos los aspectos, también en cuanto a la, digamos, un poco normalización de curva y un poco en cuanto a la vuelta a la normalidad de los spreads de crédito que hace también que las condiciones de financiación de las empresas se relajen un poco. El 2023 empieza ahora con los mensajes de los bancos centrales que nos dirán un poco la guía de lo que nos van a dar a partir de ahora. Parece que se acaban esas subidas, parece. ¿Cree usted que los mercados siguen minusvalorando a la inflación y a los bancos centrales? Hemos conocido datos de la inflación hoy en Francia, ha repuntado del 5,9 al 6%. Ayer en Bélgica y en España vimos también importantes subidas en el caso de la subyacente. Mire, la inflación es un caballo que a veces se desboca y tiene, bueno, pues tiene movimientos pues que efectivamente, especialmente la subyacente, viene con un poco más de retraso. Yo creo que la inflación, por lo que ha sido provocada, creemos nosotros desde esta casa, y quizá nos adelantamos un poco pensando que se podía dar más a finales del año pasado, desde el ejercicio 22, y en cambio, pues bueno, creemos que la inflación sí va a estar moderada, no tanto como esperábamos quizá, bueno, pero lo mismo vemos una inflación en torno a niveles de 4 a finales de año, tanto en Estados Unidos como, bueno, quizá en Estados Unidos por debajo del 5. Vamos a ver un poco vamos a ver un poco cómo se desarrolla la actividad y vamos a ver un poco si realmente la demanda interna está tan fuerte y las empresas realmente hacen, bueno, pues nos enseñan un poco cómo están vendiendo. Ahora estamos en plena época de resultados, ¿no? Los bancos centrales están muy preocupados por la inflación y yo diría que además muy preocupados sobre todo también por el grado de empleo. Y esto, bueno, pues es importante a la hora de tomar decisiones en cuanto a endurecer o facilitar las políticas monetarias en la sociedad, ¿no? Yo creo que lo peor ha pasado, sinceramente. Para reducir la inflación hasta ese nivel del 4% a finales de este año, los tipos de interés en Europa van a tener que subir muy por encima de los niveles actuales. Estamos en el 2%. ¿Vislumbra usted tipos de interés en Europa en el 3,5%, incluso en el 4%, para llegar precisamente, para que llegue ese equilibrio entre la inflación y los tipos de interés? Podría ser, don Fernando, porque vamos a ver, Europa tiene otros condicionantes, tiene otro marco, tiene una guerra en sus fronteras. Le quiero decir, depende un poco de cómo las palancas se van activando en la economía, ¿no? Desde luego, es difícil, las inflaciones cuando están disparadas, luego contenerlas es complicado, ¿no? Hay que activar muchos mecanismos. Y es verdad que los mecanismos que se han empleado en España en concreto, como por ejemplo la salvedad ibérica con respecto a los precios del gas, pues está sirviendo o ha servido un poco para mantener los precios de energía contenidos y eso, digamos que ha tenido su influencia en el índice de precios al consumo. Hombre, aventurarse a decir que lo vamos a ver a finales de año por debajo o en niveles del 4% de inflación, quizás es un poco osado por mi parte. Yo lo que sí le digo es que los tipos de interés en positivo y tal como está esperando la Reserva Federal en torno al 3 o 3,5, bueno, pues yo diría que eso es un techo, digamos, bastante, bueno, probable, pero no creo que vaya mucho más. No creo que vaya mucho más. Depende un poco también de las circunstancias. Aventurar todo es una función con muchas variables. Son demasiadas como para ir viendo qué puede pasar. Pero yo creo que el tope estaría en torno a 3, 3,5 en Europa, sin lugar a duda. ¿Qué son los principales riesgos actualmente para la bolsa española y cómo afectan a los inversores? Mire,
España tiene un protagonismo muy importante en estas últimas sesiones de bolsa. De hecho, hemos visto un repunte importantísimo. Estamos por encima del 10% desde que empezó. Parece mentira que en las primeras sesiones del 2023 hayamos recuperado todo el ejercicio de 2022, lo que ha costado. España, yo en algunas ocasiones he comentado en su programa, Fernando, que las compañías son de una calidad estupenda y forman parte de la economía global. Yo creo que la comunidad inversora internacional todavía no ha visto a España como un jugador o como un player importante dentro de la economía global. Queda mucho por ver. La actividad de estas compañías, no solamente en el territorio español, sino fuera de sus territorios, pues tienen ratios y tienen resultados muy interesantes. Los principales riesgos que veo en España, sobre todo este año, son de índole político, sin lugar a duda, porque entramos en un periodo electoral importante y eso de alguna forma pues puede, digamos, influir en la toma de decisiones o en el desarrollo de estas compañías. No lo digo por el tema político, lo digo por el resultado y un poco por las normas un poco, bueno, pues el marco jurídico español con respecto a otros. Desde luego, viniendo un partido u otro, siempre uno será más liberal y otro será un poco más proteccionista. Eso beneficiará más o menos a unos sectores, pero yo creo que España todavía, independientemente, tiene un campo todavía muy positivo y España es todavía un país realmente importante dentro de la economía mundial y creo que puede estar en el objetivo de la comunidad inversora internacional en este ejercicio. Si efectivamente lo peor ya ha pasado, habría que ir mirando a los sectores más defenestrados o que más han sufrido o que más se han quedado rezagados en 2022. ¿Dónde están mirando ustedes actualmente entre Asset Management? Cuando ocurre una situación como la que hemos vivido en el año 2022, hay sectores que sirven de refugio. Y es verdad, las utilities son uno de ellos, por ejemplo. Mire, incluso aunque sean de refugio, las utilities son algunas compañías que tienen tan buena calidad que no importa en qué periodo estamos, porque son compañías que siguen teniendo una relevancia importante. En TREA, lógicamente, llevamos viendo que esta subida de tipos de interés, que aunque nos costó al principio asimilar tanta dureza de política económica, nosotros claramente en la parte financiera pues, tuvo una parte relevante e importante en nuestras carteras. Y de hecho, bueno, pues le diría que de estar tan infraponderados en financiero a estar prácticamente igual de ponderados que en los índices. La parte financiera, la parte de consumo y la parte industrial, para nosotros más ahora, más la de consumo y la industrial, creemos que puede ser un sector muy interesante. Sin olvidar la financiera, sin olvidar porque además tiene un peso muy relevante con respecto al comparable, al benchmark de estas carteras. Creemos que la parte, digamos, bueno, pues la parte que ha sufrido más el año pasado, digamos que el 2023 creemos que puede tener ahora mismo una relevancia interesante en cuanto a retorno y en cuanto a posicionamiento de los inversores en esas compañías. Y aquí, claramente, los dos sectores que más, digamos, un poco nos ocupan a nosotros, pues está la parte de consumo y la parte industrial. Con dividendos, el IBEX 35 sí que está en máximos históricos. No sé si ustedes esta estrategia la tienen en cuenta a la hora de seleccionar empresas para incorporarlas a sus carteras. Los dividendos. El dividendo, sin duda, es una parte importante que también lo vemos y bueno, pues digamos, es un ratio que tenemos muy en cuenta a la hora de evaluar la compañía. No es fundamental. Nosotros no miramos tanto una compañía por dividendo, si lo miramos dependiendo también si estamos seleccionando alguna cartera que es un poco más conservadora, pues lo estamos, pero digamos que el dividendo en concreto en algunas financieras se mantiene también un poco por la atracción y para que exista también un poco de impulso por parte de nuevos inversores, pero nosotros digamos que no es un elemento crucial a la hora de invertir. Marcial Español, entre Asset Management. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Fernando. Gracias. 12:26 de la tarde. Seguimos analizando la situación económica y financiera. En los próximos minutos, Momentum de la economía en los mercados con Gonzalo Lardíez y con Daniel Sancho. Será a vuelta de pausa. Hasta ahora.